¿Qué tal? Bienvenido. Para los que no me conocéis, mi nombre es Sergio y hoy sí doy la cara y lo hago para contaros unos consejos, unas estrategias que hagan que vuestro rendimiento y aprendizaje de las matemáticas sea lo más efectivo posible. Es cierto que esos consejos, esas estrategias se podrán aplicar a otras materias como son física y química. Os animo a que os mantengáis atentos hasta el final porque va a ser la suma de todos esos consejos y sobre todo lo que cuento dentro, lo que haga que paséis de ver las matemáticas como un tiburón que os acecha a verlas con algo de más color. Pues lo dicho, seguidme a mi rincón de trabajo y allí os lo cuento. Aquí estoy. Antes de nada, destacar que lo que vamos a ver a continuación os servirá para realizar vuestras actividades del día a día, pero también nos va a ayudar a que seáis capaces de recordar todo lo aprendido y poder afrontar vuestros exámenes con más seguridad. Vamos con el primero de los consejos. Como os podéis imaginar, yo creo que sabéis a lo que me refiero. Es posible que hayáis tenido una mala experiencia con algún profesor, espero no ser yo, y también ya sabéis que a veces pues, no os ha acompañado los resultados, etcétera, etcétera. De modo que, ¿qué es lo que ocurre? Que vosotros de primera ya ponéis muchas veces una barrera, un obstáculo muy grande, que es aquello de las excusas de no se me dan bien las matemáticas, yo nunca he entendido las matemáticas, etcétera, etcétera. De modo que da igual que las clases sean presenciales o que estéis, por ejemplo, ahora escuchando mis vídeos en el canal, da igual, pero tenemos que partir de poner vuestro máximo esfuerzo, eso es lo que yo os quería pedir, un máximo esfuerzo para atender a las explicaciones. Sé que muchas veces tenéis poca confianza en que esto va a dar algún fruto, pero yo os aseguro que siempre queda algo, de modo que si atendéis a las explicaciones, tendremos al menos una base para poder aplicar los consejos que vienen a continuación. Así que dicho queda, máximo esfuerzo para atender a las explicaciones. Vamos con el segundo consejo. Practicar, practicar y practicar. Diría yo que esta es la parte más importante. Si bien ya había comentado que va a ser la suma de todos estos consejos los que hagan de forma indudable mejorar vuestro rendimiento, este es el paso crucial y fundamental, ¿vale? Si bien es sabido que la capacidad de comprensión es importante, no podemos estudiar los problemas de memoria. Dicho esto, también diría yo que es imprescindible que con esa práctica podamos mecanizar ciertos pasos, ciertos procedimientos que nos irán dando seguridad y confianza para ir afrontando el resto de actividades. Y seamos honestos, ¿quién no ha hecho en algún momento algún ejercicio, algún problema prácticamente porque recordaba cómo había hecho uno muy similar, sin saber muy bien cómo lo había hecho? Pues mira, está claro que aunque no es la herramienta principal ni la herramienta a la que debemos recurrir, es un recurso más del que no nos podemos olvidar. Ahora bien, ¿cómo debemos practicar? Pues no nos vamos a centrar en ver los solucionarios de los libros. No podemos ver únicamente cómo nuestro profesor resuelve los ejercicios, bien en clase, bien a través de vídeos, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que tenemos que realizar esas actividades. Esto es como si a un atleta de una carrera de obstáculos, pues le diera los días de entrenamiento, pues le diera por no saltar los obstáculos. O imaginaros a un futbolista que no ensayara los lanzamientos de falta. Imaginaros los resultados. Es importante que seáis vosotros los que afrontéis esas actividades de modo que podáis detectar vuestras debilidades, vuestras fortalezas, que seguro que las hay, para hacer hincapié posteriormente en esas debilidades y darle solución. A modo anecdótico os diré que está demostrado que esa práctica y por tanto esa repetición hace que aumenten nuestras conexiones neuronales y por tanto también que se fortalezcan, lo que es una evidencia de la importancia que tiene esa práctica. Pues vamos, dicho esto, pasamos al tercer consejo.
Siendo tan importante la práctica como acabamos de ver, se hace necesario hacer unas indicaciones sobre cómo debemos realizar esa práctica. Me refiero principalmente a cómo debemos afrontar las actividades. Sabéis que es muy típico que cojáis, en el mejor de los casos, cogemos, leemos una vez el ejercicio y directamente decimos que no sabemos hacerlo. Eso es imposible, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ni siquiera yo si me dedico a afrontar un ejercicio nuevo, de cierta dificultad, con una sola lectura, no será suficiente, ni siquiera para mí. ¿Por qué? Pues porque en la primera lectura a veces ni siquiera hacemos bien las pausas. Mínimo serán necesarios 2, 3 lecturas. Pero en definitiva, ¿cuántas veces debemos leer un enunciado? Pues aquellas que sean necesarias para que nosotros tengamos una lectura del enunciado ya madurada. De modo que yo sepa lo que me dice y una vez que ya sabemos lo que dice el enunciado, realmente decidiremos si sabemos o no sabemos afrontarlo. Pero aún así os diría que no es suficiente, porque queda un requisito más para poder afrontar una actividad y realmente nosotros decidir si sabemos o no sabemos hacerla. Y es que debemos de comenzar a escribir. No podemos nosotros pretender, leyendo el enunciado 1 o 2 veces y dejar nuestra mirada perdida y con nuestra mente poderosa, ¿no? Decir, no, no sé hacerlo. No, eso es que no lo hace nadie, quizá algún genio. Bueno, él sí, y alguno más habrá. Pero yo, por ejemplo, os reconozco que normalmente cuando un ejercicio es de cierta dificultad, necesito comenzar a escribir. ¿Por qué? Pues porque muchas veces es una situación bastante abstracta para nuestra cabeza y el mero hecho de empezar a escribir esos datos, un posible planteamiento, eso nos facilita, de verdad, os lo aseguro, facilita a nuestra cabeza poder ver cómo seguir. Por eso animo a que siempre, de verdad, siempre comencéis a escribir. Es muy útil. A mí personalmente me pasa, y no creo que sea el único, que una vez que comienzo a escribir, mi cabeza empieza a ver posibilidades, opciones de resolución. Pues estos eran mis 2 requisitos, más que requisitos, mis 2 recomendaciones para cómo debéis afrontar esas actividades que os aseguro que os ayudarán enormemente. Pues nada, dicho esto, pasamos al siguiente consejo. Está claro que aunque sigamos los consejos anteriores surgirán dudas. De hecho, yo diría que ese puede que sea el objetivo. Las dudas no son ni más ni menos que el fruto del trabajo. Pero eso sí, llegado a este punto, es necesario que las resolvamos, que preguntemos las dudas. Bien, lo normal es que preguntemos a nuestros profesores en clase. Yo sé que algunos de vosotros sois más o menos tímidos y esto puede suponer un problema, pero hay que afrontarlo, de verdad, hay que afrontarlo. Y en el peor de los casos, acudir a un compañero, pero las dudas, tus dudas, no las dudas de un compañero, que es lo que ocurre en ocasiones, que vale, no, yo como preguntan otros, no, pero las dudas de él son. Tú necesitas que se resuelvan tus dudas concretas, pues debemos buscar la forma de que queden resueltas. Algo muy importante, ¿de acuerdo? Seguimos con el siguiente consejo. Está claro que si no disponemos de unos conocimientos mínimos, de unas propiedades, teoremas, en definitiva expresiones matemáticas en mi cabeza, jamás cuando afrontamos una actividad podremos recurrir a ellas. Es cierto que a lo mejor las conocemos y por la dificultad del problema no caigo en utilizarlas, pero evidentemente, fijaros, si mi cabeza no las posee, jamás podremos recurrir a ellas. Luego, en matemáticas hay que estudiar, sí, también hay que estudiar. Bien es cierto que si nuestra práctica, de la que hemos hablado antes, es fuerte, es potente, prácticamente el estudio vendrá dado ya por esa simple práctica. Por eso, insisto que es tan importante. Y os animo a que cuando estéis en esa práctica,
os organicéis en un folio, a eso me refiero con lo de chuletario, en un folio os organicéis pues, y vayáis escribiendo esas fórmulas, esas expresiones matemáticas que os van apareciendo pues, por bloques, por unidades, de modo que además de ser una forma de estudio, os servirán para cuando 2 o 3 días antes se le pegue ese repaso final, que muchas veces ya sabemos que no es el repaso final, sino que es casi cuando nos ponemos, y ese es uno de los grandes errores, pues nos servirá pues para el día incluso de antes, un momento antes, le echo un vistazo a ese formulario, a ese chuletario, y me permitirá recordar y afianzar algunas de esas expresiones. Pues ya sí, pasamos al último de los consejos. Pues como dice el dicho, cuando uno enseña, dos aprenden. Por tanto, si tienes la oportunidad, explica a alguien lo que has aprendido. Será una forma fenomenal de afianzar lo que has aprendido. Y llegado a este punto, ya solo me queda decirte que tienes dos opciones. Una, pensar que esto no sirve para nada, seguir igual, pero ya te digo que pregúntate lo que decía el genio de antes. Si esperas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. O bien, tienes la alternativa de coger estos consejos, de analizar. Puede que alguno de estos consejos tú ya te los estés aplicando. Pues perfecto. Darle un repaso y ve en cuál tienes que incidir más o menos. ¿Qué es en todo? En todo. Pensad que estos consejos se pueden aplicar en cualquier momento del curso. Lo ideal es al principio, cierto es, pero en cualquier momento es bueno para mejorar nuestro rendimiento y para ponerlo en práctica. Por eso os animo a que lo hagáis. Pero también es cierto que debemos ponerlo en práctica y no podemos caer en la tentación de que en el plazo de una semana, 2 semanas, que es lo que os pasa a veces, ahora da casualidad que afronto un examen, no tengo el resultado que esperaba y entonces decir, esto no sirve para nada, habéis visto, es que yo no... Y vuelve a tus excusas, a tus frustraciones. No, mirad, esto muy rápidamente es como si plantáramos en una maceta, ¿no? Yo pongo este ejemplo, plantáramos una semilla y empezamos a regar. 3 días, 4 días, 5 días. ¿Verdad que en una semana no se ve nada que brote? Lo normal no es ver nada que brote, pero a que sabemos que hay algo ahí que está creciendo y que dará su fruto, pues lo mismo ocurre con estos consejos. Darán su fruto, no seáis impacientes. Es verdad que depende cuál sea vuestra situación en este momento, ese fruto lo dará a las 2 semanas o lo dará al mes. Pero dará un fruto. De verdad, hay que ser constantes y os animo a que lo llevéis a cabo. Pues nada, hasta aquí es todo. Espero que os haya gustado el vídeo o al menos que os sea útil, que es de lo que se trata, y que si queréis estar informados, si queréis que se os avise cuando haya un nuevo vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, os animo a ello y lo dicho, que nos vemos en la próxima sesión. Bueno, lo de vernos es un dicho. En esta ocasión ha sido algo excepcional. Ya sabéis que normalmente en mis explicaciones yo no aparezco. Pues lo dicho, chao.